Hola familia Pelos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar con nuestros vídeos de nuestra experiencia en UK y hoy toca el capítulo de Language. Bueno, todo comenzó en Liverpool. En Liverpool, buscando trabajo, ya los últimos resquicios que nos quedábamos por allí, porque pues se nos acababa el dinero y era o encontrar trabajo o volvernos a España. Y bueno, pues Gemma contactó con una agencia. Contratamos con una agencia de gente que reclutaba personal enfermero y auxiliar para residencias de ancianos y hospitales en diferentes puntos de Reino Unido. Le estuvimos preguntando si tendría alguna oferta en Liverpool y tal y cual, y ese señor nos comentó que podíamos empezar en una de las residencias de ancianos donde fuimos al final, y que entonces más para adelante podríamos dar el salto al hospital de Liverpool. Todo mentira. Bueno, yo al no tener mi título de enfermería, porque todavía no había hecho el examen y había entregado la competencia del nivel B1 de inglés en mi universidad, y dado que ya tenía bastantes años de experiencia de auxiliar en España, se comprometió a ofrecerme un trabajo de auxiliar de enfermería, pero aquí existen las auxiliares de enfermería y están las senior auxiliares de enfermería, que son auxiliares que cobran un pelín más que el auxiliar. Y son un poco las que organizan. Sí, y son las que mandan sobre las demás auxiliares y tal. Hay que decir que aquí la educación... experiencia. Sí, y educación. Porque las auxiliares que parten de cero aquí no necesitan ningún tipo de estudios ni necesitan nada especial. Eso se va construyendo a medida de que tú vas trabajando. Para llegar a ser senior tienes que hacer ciertos cursos y tal, que bien no sé cómo funciona, sé que son ciertos cursos. Pero yo, por ejemplo, traía, en mi caso de España, porque yo sí soy auxiliar de técnico en curas auxiliares de enfermería. Bueno, y entonces a él lo contrataban como enfermero. Era una residencia de ancianos. En un principio se nos comentó que era una residencia de ancianos normal. Resultó que fue una residencia de salud mental en tercera edad. Y nada, pues nos concertó una entrevista con la residencia. Nosotros seguíamos viviendo en Liverpool todavía, no nos habíamos movido y nada, pues... Porque en un principio íbamos a volver. Sí, cogimos un coche, fuimos a la residencia, sí, un coche de alquiler, que estaba a 1 hora en coche de Liverpool, de donde nosotros vivíamos. La primera entrevista la hicimos por teléfono. Y entonces directamente cuando fuimos con el coche fue para mover los papeles de contratación. Sí, perdón, eso tienes razón. Ya llevamos el pasaporte, el NIN, que es el PIN, es el National Insurance Number, llevamos donde vivíamos, social, sí, la dirección, etcétera. Bueno, pues todos los papeles que tienes que mover para contratar aquí a una persona. Entonces cogimos el coche de alquiler y nos fuimos para allí, y hay que decir que fuimos con un chico español que se llamaba José Manuel. Bueno, nosotros no fuimos, nos lo encontramos ahí en la puerta. Nos lo encontramos ahí en la puerta y sí. El chico no volvió. Entramos a la residencia, el chico vio el panorama y dijo sí. Sensaciones de la residencia. Un sitio muy rural. A mí personalmente me pareció un sitio súper rural, súper tipo La residencia estaba en un pueblo que se llamaba Outlem, que el pueblo realmente podría tener como mucho... 1000 habitantes. Yo creo que no llegaba ni a 1000. Nada. O sea, con mucho tenía 500. 4 o 5 cabras, ¿no? Vale, o sea, de 500 habitantes piensa que la mitad estaban en la residencia metidos. Sí, a mí me pareció muy rural, muy de estar por casa. Y bueno, pues esperando con muchísimas expectativas. Yo aparte siempre tengo expectativas muy altas y luego me desilusiono. No tengáis expectativas altas. Y pues es verdad. Y bueno, sí. Entramos por la puerta y yo personalmente pensé, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿Dónde me estoy metiendo? Yo me acuerdo, que no se me va a olvidar eso nunca, que cuando entré por la puerta no me chocó ver a gente demenciada, porque no es mi oficio. A mí sí, porque a mí no me habían dicho a lo que iba. Me chocó mucho es la peste a orín que olía todo el edificio por dentro. Como cuando entras en un bar de estos mugrientos y te metes dentro del váter que no lo han lavado en una semana, pues peor. A mí me sorprendió mucho también el estilo de residencia que era en cuanto a las paredes, ¿no? Tú cuando entras en un edificio, pues lo normal es que las paredes sean rectas,
que no tengan esconchones, que sean todas pues de un color, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, pues el ámbito hospitalario, ¿no? Un centro sanitario, no sé, como muy estéril todo, ¿no? Se podría decir, un término, no sé, la pared lisa, tal. No esperaba encontrarme moqueta en el suelo, que es, por otro lado son cosas muy típicas de aquí de Inglaterra, es que claro, era nuestra primera experiencia laboral también. Sí. Y no sabíamos bien a lo que íbamos. Para ellos es totalmente normal que los ancianos vayan en calcetines en su casa. O descalzos. El tipo de residencia que hay aquí no es la típica institución residencial que hay en España tampoco, o a lo mejor en otros lugares también es diferente. Sí, no, aquí tiende a ser como una casa. Sí, algo es como personalizado. si tú vivieras en tu casa. Sí, entonces yo recuerdo entrar en el pasillo súper angosto, no sé si habéis estado en el Vaticano, por ejemplo, en Roma. Si habéis subido al Vaticano arriba, estas típicas paredes que cuando vas subiendo la cúpula, ¿tú te acuerdas? Las paredes son como, no sé, era súper extraño todo. Aparte del olor, que fue lo que más nos impactó, o a mí por lo menos me impactó también muchísimo, a mí lo que me sorprendió es que estaba todo súper mega magnetizado. Claro, yo pensaba que yo iba a una residencia de ancianos Normal. de España, de toda la vida. Sí. Y claro, el ver las paredes así, la gente gritando, personalmente yo con la salud mental no puedo, a mí siempre me ha costado mucho ese tipo de pacientes. Si tengo que ir, pues voy, vamos, pero no es... no. El color de las paredes, como muy desigual, había muchos esconchones, la moqueta en el suelo, había un ambiente sombrío. Muy sí, muy oscuro. Sí, no sé, el tipo de ventanas, el tipo de puertas de dentro... Luego habían abuelos corriendo, ¿no? Los auxiliares detrás de los abuelos. No sé, abuelos en plan vestidos mal vestidos. No sé, fue como un poco extraño. Sí. Entonces nos llevaron la señora que se encargaba de nuestra contratación y de recursos humanos, aquella señora rubia, que era muy maja, que no recuerdo cómo se llamaba. Nos llevó a una especie de comedor que ellos tenían, que luego resultó que era uno de los comedores era donde comían los oficiales. abuelos. Sí. Y recuerdo que había una señora allí en silla de ruedas diciendo help, help. Sí, chillando ayuda help, todo el rato. Que luego conocimos a esa señora y bueno, ¿no? Pero era como... Y no le pasaba nada y seguía chillando. Sí. Súper luego, cuando la desatendida. conocimos ya está, pero... No sé, bueno, nos sentamos en una mesita de aquellas con el típico mantel del trabajo que yo tanto lavé después. Y nada, nos pusimos a rellenar el formulario en la application form, que aquí es muy común para todo, que son tus datos, tus historias, adjuntamos todo. Para esos entonces el chico este que venía con nosotros, que el chico que nos encontramos allí dijo, sí, yo ya el pasaporte ya te lo traigo otro día, porque no volvió. Nosotros deberíamos haber hecho lo mismo en realidad. Pero bueno, como íbamos con nuestra incertidumbre, nuestro miedo y todos apiñados juntos, con esa visión que teníamos de España y todo el rollo, firmamos y nos quedamos contratados, como aquel que dice. Ya fuimos a hablar con la manager del sitio, y porque las residencias de ancianos no van por van 5, van 6, van 7, van por managers, deputy managers, y luego están los enfermeros y luego los auxiliares en escala de poder, que esto queda fatal porque yo creo que todos somos un equipo, pero bueno, aquí sí que se diferencian esas cosas, por desgracia. Y nada, ya nos dieron, nos preguntó la manager que cuándo queríamos empezar. Elio, con un mejor inglés, le comentó cuanto antes mejor, as soon as possible, me acuerdo que le dijiste. Y creo que ya nos dejamos los teléfonos nuestros, y ya nos dijeron que bueno, que dependía del DBS, que es los antecedentes penales. Y nada, ya rellenaron ellos los papeles y mandaron los antecedentes penales para recibir que no teníamos nada raro y que podíamos empezar a trabajar. Esto pasó a finales de agosto y en la residencia empezamos a trabajar pasados más o menos sobre el 10 de septiembre, ¿verdad? 10-12 de septiembre, sí. Tardamos unos 10 días en empezar a trabajar. Entonces, a todo esto, pues como seguíamos viviendo en Liverpool, porque no teníamos vivienda en ningún pueblo cercano, pues decidimos alquilar un coche así mensual. Para el camino. Para poder ir cada vez. Estuvimos, la verdad, yendo y viniendo casi medio mes, o no, un poco más. Más, casi hasta mediados de octubre. Entonces, bueno, el trabajo
Era una mierda. Madre mía, el trabajo. La verdad es que se cobraba muy bien porque era una privada y bueno. Sí, es lo que tienen las teníamos privadas un aquí, muy que las buen- privadas pagan más que las públicas. Sí, teníamos un muy buen sueldo. A ver, el trabajo. En la residencia en un principio empezamos a hacer turnos diurnos de 12 horas con creo que era 1 hora en total de breaks para comer y tal y cual. Empezamos a las 8 de la mañana, acabamos a las 8 de la tarde y teníamos 15 minutos para desayunar, 15 para merendar y media hora para comer. Bien. Nos llevábamos la comida y todo porque allí era imposible irte a comer a ningún lado. Es que era residencia nada, y 10 casas, o sea, no había ni un restaurante ni ningún... Nada, no había nada. Aparte de pub, de estos que va la gente a beber y tal. Bueno, mi trabajo como auxiliar de enfermería senior, aparte de aprender mucho inglés, porque yo iba con un inglés cero patatero, era cuidar de los ancianos y, bueno, darles de comer, asearlos, tener cuidado de que estuvieran atendidos, de que estuvieran bien y ponerlos, acostarlos, levantarlos de la cama, etcétera, etcétera. Esto cambia cuando casi al mes nos cambian a horario de noche. Que gracias al cielo más o menos teníamos el mismo horario. Que en verdad nos engañaron, porque yo me acuerdo cuando hablé con la manager y nos dijo, no, os pasamos de noche a los Pues dos. vamos a rotar, ¿no? No, porque la que está de noche se va de vacaciones. Pero cuando vuelva, volveréis a estar de día. Y eso no pasó nunca. No. Nunca. Y bueno, partiendo de la base de que todo era muy sombrío, todo estaba bastante mal, que a mí la enfermedad mental, o sea, la enfermería mental o ser auxiliar de enfermería en el ámbito mental no me gusta nada y las noches menos, se suma de que de noches mi función era entrar a las 8 de la noche, acostar a todos los abuelos posibles en unas condiciones que los habían dejado Horribles. realmente inhumanas, vamos a dejarlas ahí. La verdad es que estaban bastante mal atendidos. Prepararles el resopó porque ellos cenaban sobre las, creo, 5 de la tarde, 4:30 de la tarde, si no recuerdo mal. Entonces, claro, cuando nosotros sentábamos, pues teníamos en cuenta de que normal a las 9:30, 9 de la noche cada uno se tomase, pues yo que sé, un colacao, tomasen un té con unas pastitas, unos bocadillitos, o cada día intentábamos variar el menú para que no siempre fuese lo mismo, porque si no es como muy pesado. Entonces teníamos que hacerles las higienes, habían abuelos que iban con grúas porque no se podían mover, habían que eran más independientes, habían que, bueno, habría el trabajo y tal y cual. Y cuando acabamos más o menos todo esto, nos tomábamos un pequeño break, que era tomarnos una taza de té, de Coca-Cola, de lo que fuese, y entonces empezábamos las tareas de auxiliar. Las tareas de auxiliar estaban repartidas en 4 o 5 cartulinas, ahora no recuerdo bien, y cada cartulina, que era la persona que venía a trabajar, tenía una función. Bien. Todo esto, decir, estaban repartidas en 4, porque en teoría había 4 auxiliares por la noche. Y un enfermero. Que eso no pasaba nunca. No. Yo creo que pasó la primera semana. Sí. Ya después. Luego siempre éramos 3. Aparte, ¿cuántos abuelos teníamos? 42. 42 abuelos, 4 auxiliares, que al final éramos 3 o 2, y un enfermero para toda la residencia. Bueno, por ejemplo, había una de las cartulinas, recordaré perfectamente, que ponía, es que no sabía nada de inglés, y cuando yo leía las palabras y las entendía y pensaba, es que no me están diciendo esto, en verdad. En fin, había una de las cartulinas que era, por ejemplo, lavar todos los baños, o sea, lavar los baños en plan, el retrete, fregar el suelo, fregar la pica de las manos y tal y cual, porque habían varios puntos que habían servicios para los pacientes y para los trabajadores, porque yo creo que los usábamos todos. ¿Qué más había en ese? Era pasar el aspirador del salón, habían 2 salones grandes, si no recuerdo mal. Y entonces era aspirar uno de los salones, cambiar todas las bolsas de basura de la residencia y algo más que ahora no recuerdo. Otra de las cartulinas, por ejemplo, era limpiar toda la cocina. La verdad es que el servicio de comidas estaba muy muy bien. El chef era majísimo, los alimentos estaban muy buenos. Hasta que se fue el chef. Y la verdad es que sí. Y era recoger toda la cocina de todo lo que hubiese quedado del día anterior, lo que fuese surgiendo, y preparar el carrito del resopó de los abuelitos, pues para que no pasaran hambre, qué lástima. ¿Y qué más era? Creo que era lo de limpiar lo de abajo de la despensa. Sí, cuando te tocaba cocina te tocaba despensa. Yo es que lo he intentado borrar de mi mente de todas las maneras, la verdad.
Otra de las cartulinas era limpiar el salón grande de la chimenea y encender el fuego y tal, que estaba muy bien porque el invierno allí fue bastante duro. Y sacar las bolsas A la calle. de las amarillas a la calle y las de las basuras y tal a la calle. Ese día se sacaban las basuras. ¿Y qué más? Luego había otro que ponía laundry, que... Era horrible. O sea, claro, nosotros lavábamos allí la ropa de los ancianos en unas lavadoras grandes y se secaban y tal en unas secadoras aparte. Entonces, en la salita donde nosotros teníamos la laundry, que era la maquinaria esta, porque se lavaban con ozono, y eso era mega tóxico, que yo eso me enteré después, al tiempo, al investigar. Yo me acuerdo que yo entraba allí, ponía lavadoras, tal, pero que me pasaba toda la noche. Cuando a mí me tocaba laundry, es que me pasaba la noche allí, llorando, tosiendo, estornudando, y yo no sabía, con un frío, porque las ventanas no cerraban ninguna bien, bueno, doblando la ropa, tal. La otra cartulina llevaba en plan guardar la ropa de los abuelos en su sitio. Yo muchas veces lo dejaba en las perchas de allí, pensaba ya mañana lo hacéis, porque es que no podía ser de otra manera. Bueno, mi trabajo como auxiliar de enfermería yo creo que fue lo peor del mundo. O sea, yo me acuerdo que amigos y familia, ¿no? Mi madre, mi hermana, ¡ay, qué guay, que estás en Londres! Y yo pensaba, mira, ni estoy en Londres, estoy guay. No. Yo las veces que no acababa allí llorando, yo qué sé, acabamos desesperados, vamos, es que era un horror. Eso sí, empezamos a hacer 3 noches una semana y 4 la otra, la siguiente, y cuando hacíamos las 4 noches de esta, la última, nos íbamos al Costa, que fue cuando descubrimos, bueno, que ya sabemos del Costa, que hacían ahí unos sándwiches, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Era lo mejor de toda la semana. Plegar la última noche, irte a desayunar allí y saber, hay que sacar lo positivo. Y saber que luego tenías 3 días de fiesta, estaba muy bien, era chulo. ¿Y tú? Mi función era básicamente darle las pastillas a todos los abuelos y controlarlos durante toda la noche, que parece poca cosa, pero contar que los abuelos normales duermen toda la noche, pero los demenciados no. Y controla tú a 42 abuelos que de 42 dormían bien la mitad. Los otros 20 y pico se tiraban toda la noche deambulando, metiéndose en las habitaciones de los demás. Si los intentaba sacar se ponían agresivos. A mí uno me tiró una silla de madera por encima. Otro nos parecía un extinto. No, sí. Otro nos saltaba la alarma de los incendios. Sí, era... El otro que quería salir a fumar, que quiero fumar. El otro que se fue a atracar un banco. Es con una navaja. Con una navaja. Sí, se escapaban, bueno, lo intentaban. A mí no se me llegó a escapar ninguno, pero... Pobre gente. Había que tenían pesadillas. Habían abuelos que es que no se querían ir a dormir porque es que hacía muchísimo frío en las habitaciones. A veces los radiadores no iban, las ventanas no era un frío inhumano. bien. Nosotros teníamos que estar con chaqueta. Pues imagínate, si yo con chaqueta pasaba frío, pues imagínate desnudo a un abuelo para ponerle el pijama. Pues normal que no quiera. La verdad es que la experiencia de Audem, lo que es el trabajo fue horroroso. Yo no llegué a firmar contrato. Yo lo a mí firmé me pagaban, cuando llevaba 4 meses trabajando allí. A mí me pagaban todos los meses, las cosas como son, tengo que decirlo. Pero yo no firmé nunca ningún contrato. De hecho, el día que me fui, porque me fui por una cosa grave, bueno, una cosa grave es que allí faltaba muchísimo personal, todo el personal se iba y empezaron a contratar agencias, que son miembros de staff, que se llaman aquí. Personal cualificado, se supone, que viene pues a echarte una mano y tal, y que no hacían absolutamente nada, y una de ellas, un residente le escupió y le abofeteó en la cara, y entonces pues bueno, no fue el top máximo, porque además esa chica después dejó de venir pero siguió viniendo, o sea... No lo sé, ya pasamos. Yo me acuerdo de la cara de mi manager y le dije, mira, si... porque se abrió una investigación y tal, si yo no tengo que venir más a trabajar, o sea, si esto va a seguir así, no quiero seguir viniendo a trabajar. No, bueno, tienes que dar un mes de aviso de tal. Y le dije, bueno, porque según el contrato tal, y dije, bueno, la cosa es que yo no tengo contrato. Entonces, me voy ya y punto. Mira, a todo esto contar que también el primer mes estuvimos viendo el Liverpool, pero luego a partir del primer mes nos mudamos a casa de una señora que era una antigua trabajadora de allí, una enfermera que se había puesto de baja y pues decidió no volver, supongo. Y bien que hizo. Y bien que hizo.
Y nada, la casa era así En muy el pueblo vieja. de al lado, en Nantwich. Sí, en un pueblecito al lado que era Nantwich, que era un pueblo más grande, ya tenía tiendas, tenía supermercados y tal. Tampoco no... No era Pero muy vamos, muy sí. grande, pero bueno, más grande. Sí, Ese pueblo podría tener a lo mejor 2000 habitantes, sí. ¿vale? Ya era algo más sostenible para vivir. Y nada, era el pueblo, la verdad, no era feo. Era muy pequeñito, pero feo no era. Era un Era pueblo peculiar. Era un pueblo peculiar. Tenía esas típicas fachadas blancas con rayas muy gruesas negras, típicas de aquí en Reino Unido. Las paredes así en plan, en vez de verticales, un pelín Sí. horizontales. Tenía Torcidas, su qué. sí, tenía su encanto el pueblo, no era feo. La casa donde estábamos nosotros, pues, no era fea, era vieja. Era una casa que tenía bastantes años, pero bueno, fea no era. Pero como en teoría era una compañera de trabajo, nos dejó el alquiler y todas las bills de Sí. luz, gas y agua ¿Y con Siltax? y Council Tax por el mismo precio, que creo que eran 700 libras. 850. 850 libras, exacto. Sí. Y bueno, pues eso nos permitió aquel invierno vivir más o menos bien, porque la casa era no estaba muy bien aislada y bueno. Sí, pero vamos, vivíamos con la calefacción a tope. Pues como ya venía dentro del precio. Teníamos las luces, las podíamos dejar encendidas sin ningún problema. A ver, teníamos cura de cuidar el medio ambiente, pero vamos, que vivíamos muy bien, porque ya lo pagábamos en teoría, la verdad. Y pues nada, estuvimos viviendo en la casa de esta señora, que el pueblo este de Nantwich y donde trabajábamos nosotros, que era Oldham, estaba a unos 20 minutillos, 15 minutillos en coche. Una carretera así de curvas y tal. Probamos todos los coches de alquiler habidos y por haber, con Sí. marchas, sin Sin manuales, marchas, da igual, sí. azules, verdes, amarillos, un Ford, Peugeot, Opels, de todo. de todo. Sí, pero vamos Cosas a está un muy Nissan. ¿Te Ah, acuerdas? sí, el Qashqai. No, el Juke, el Nissan Juke. o something like that. Cómo mola el coche también. Y nada, que estuvimos allí y bueno, cuando ya pasó esto del incidente con la señora esta del agency staff y Gemma se fue, pues yo ya me puse a buscar Yo es que estaba- faena en otro lado, mientras hacía pues entrevistas y tal. Seguía yendo a trabajar porque necesitábamos dinero para vivir. O sea, Aunque habíamos ahorrado bastante, se puede decir. sí, pero bueno, aquí mudarse es caro también, no es moco de pavo mudarse de casa. Teníamos claro que si nos mudábamos queríamos dejar ese pueblo muy, muy atrás también. Sí. Tan atrás que nos fuimos casi a la otra punta. Y bueno, pues encontré una agencia que me ofreció un hospital. Yo ya estaba muy harto de residencias, sobre todo no quería gente demenciada ni loca ni nada, porque yo No sé, de casi... loca. Casi cada noche me llevaba un moratón a casa, un golpe o lo que fuera. Yo ya estaba muy harto porque yo iba a trabajar, no tenía por qué recibir abuso físico. Y nada, pues conseguí un trabajo en un hospital. En Mansfield. Sí, bueno, y hay que decir que con esta señora que nos contrató la casa, o sea, que nos alquiló la casa y tal, que creo que llegamos a estar 7 meses o 6. 6 meses o por ahí, tuvimos un percance con las gatas y se dedicaron a... Porque para esa época... Bueno, hay que decir que cuando llevábamos una semana, creo que fue trabajando, falleció la Bri. Pasamos el mal trago de tener que ir a trabajar y bueno, porque pues para nosotros pues se nos murió nuestro hijo, ¿vale? Que dice, Sí. la verdad es que lo pasamos fatal. Y luego, bueno, también allí conocimos a 2 españoles enfermeros que vinieron a la residencia a trabajar, con los que más o menos mantenemos contacto, son súper buena gente. ¿Pero tú tienes el PIN? Eso es, bueno, Eh, una coña de uno de los chicos que vinieron a trabajar. Sabemos que el que llegó último se quedó allí y luego al final se mudó cuando consiguió tener el PIN de enfermería y tal. Y el otro chico que también consiguió el PIN y tal se mudó con nosotros a Mansfield. Cuando a lo que iba, esta señora nos alquiló la casa y tal, tuvimos un percance con las gatas, que fue que se orinaron en un sitio de la moqueta ya estaba bastante perjudicada de serie y entonces pues bueno, hizo una decoloración, digamos, porque lo fuimos limpiando y tal, pero se decoloró aquello de una manera mal. Entonces esta señora nos dijo, bueno, pues ya que nos íbamos a mudar y todo, vinieron a revisar la casa y le comentó a Elio, mira, me tenéis que dar, no sé si 600 euros o... 600 libras para cambiar 600 la libras moqueta. para cambiar la moqueta. Y le dijimos, mira,
porque aparte nos decía que le teníamos, que la factura de gas había subido mucho Sí. ese mes y que le teníamos que dar pagar el gas. 150 libras o algo así. Y le dijimos, bueno, Yo le envié un mensaje de texto y le dije, mira, primero, el gas estaba incluido. Con lo cual, si gasto mucho o poco, es tu problema, no el mío. en teoría, Y la factura de la moqueta, si nos mandas si la tú me factura de mandas la moqueta, factura, yo te la pago. Pero yo primero quiero tener una copia de la factura para que vea que lo que estoy pagando es real. es real. Tú Y cambia la entonces- moqueta, que te hagan una factura y yo te la pago. Sí, entonces ella se lo tomó un poco mal, nos contestó un poco así en plan, y entonces escapamos con eso de decir, bueno, nosotros lo hemos comentado con nuestro abogado aquí y él nos ha comentado que te digamos esto. Sí, que Y no entonces- paguemos hasta que no veamos factura. Sí, y entonces ya nunca más nos volvió a decir nada. Con Pero lo vamos, cual- que nosotros hubiésemos pagado la moqueta nueva encantados, o sea, Pero al lo final del no gas pagamos no, nada. pero lo de la moqueta sí, y no supimos nada más. Entonces Elio estuvo haciendo Skype para entrevistas en Mansfield, para el hospital de allí, y bueno, pues, lo de las vacunas, que tuvo que hacer una serie de vacunas y una serie de cosas para empezar a Sí, trabajar en analítica el de hospital. sangre y tal. Otro nuevo DBS, etcétera, etcétera, y llenamos el Opel Corsa hasta las trancas. Además, de camino a Mansfield, la Maggie se nos escapó del transportín, la jodía, y Sí, iba en la bandeja de atrás del coche, bueno, que no era la bandeja, eran las cosas apiladas ahí. le bufaba los coches Le cuando nos bufaba, parábamos en los semáforos. Sí, nos parábamos en los semáforos, se acercaba al coche de detrás y le iba bufando como diciendo, tira para atrás. La tía más chula ella. Sí. Lo más bonito yo creo que nos pasó allí fue que, bueno, aparte de, bueno, el logro de tener nuestro primer trabajo, aunque al final no resultó ser lo que esperábamos y tal, nos trajo, bueno, pudimos contratar el servicio de Travel Dog otra vez para traernos a Otto, que, bueno, lo único así muy muy triste también que nos pasó fue que, claro, como Bri ya no estaba con nosotros, cuando el perro llegó, lo primero que hizo fue reconocer a Helio, se puso súper contento, luego saltó conmigo, lo llevamos a correr al descampado que teníamos al lado de casa, ¿te acuerdas? Que estaba helado. Sí. Iba como saltando como de puntillas. Como un ciervetillo, porque como Porque estaba él no había el visto nunca césped helado. Sí, él pues no había claro. visto nunca nieve ni nada. No. Y nada, cuando entró en casa, lo primero que se encontró fue con Maggie. Y Maggie pues le bufó en plan, ¿tú quién eres? Otra vez aquí un perro, tal. Y el otro dijo, ostras, a esta la conozco yo. Entonces se fue a buscar a Kitty corriendo, la olió, incluso yo creo que la besó. Que Kitty lo apartó así con las patas en plan, no quiero besos, tal. Tira para atrás. Y me acuerdo que fue muy triste porque se puso a buscar a Bri debajo del sofá, subió para la planta de arriba corriendo las escaleras para abajo, se metió en la cocina, la buscaba debajo de las escaleras. Teníamos 2 comedores en la casa, son cosas de Reino Unido. Del primer comedor pasaba al segundo, buscaba en la puerta de la entrada en el mini pasillito y claro, pues no lo encontró. No lo encontró. Y la verdad es que luego, porque claro, nos miraba en plan, vale, está el gato sieso, que siempre me gruñe y tal, está el gato gordito, que me tiene un poco de aprecio, pero lo Pero justo, poco. pero ¿dónde está el gato que a mí me quiere, que a mí me Me a mí me protegía. apoya, que a mí me proteja, ¿sabes? Y bueno, yo creo que fue de lo más triste que llegamos a vivir aquí cuando Otto llegó, su sentimiento de dónde está la pequeña Calcetines. Pero bueno. Y nada, como moraleja de toda esta historia, bueno, emigrar a un país de diferente cultura y diferente lengua es muy difícil, sobre todo dar el salto. Ya no lo es tanto cuando estás aquí, sobre todo lo que ves y lo que vives te gusta, pero bueno, las dificultades de la vida se presentan allá donde vayas y lo que hay que hacer es pues eso, permanecer juntos, apoyarse, tomarse la vida con un poco de humor en medida de lo que se pueda, ser optimista y vivirlo como experiencia siempre positiva y aprender de las lecciones. Y lo que siempre digo yo, si no te gusta siempre puedes cambiar. Sí. Con lo Así cual- que, bueno, nosotros decidimos cambiar. Para mí fue muy muy duro porque yo iba sin trabajo a Mansfield y fue algo que luego en Mansfield arrastré, que eso ya entra en el siguiente capítulo. Sí, me decía eso. No he entrado. Nuestras penas de Mansfield, que también es que nos equivocamos. Bueno, pero Claramente. eso en el siguiente, eso ahora no lo metas. Pero no. Pero bueno, que nada, que si alguno estáis pensando en venir aquí o a donde sea, la vida cambia, el rumbo de tu vida al final lo decides tú, con la persona con la que estés.
Y que todo se puede, ¿verdad? Claro que sí. De todo malo, De todo se sale. sale lo bueno. Y bueno, con nuestro Opel Corsa, aquel maravilloso, o ¿qué era? Es igual. Un Opel que aquí se llama Vauxhall. Vauxhall o something like that. Cargados hasta las trancas con mi osito máximo de peluche que ahora está por ahí arriba. Que la gente nos miraba como raro entre el gato gruñendo y el oso ahí incrustado así. El otro en mis pies súper asustado y la Kitty por ahí en el transporting que no sabía dónde íbamos. Nos fuimos a Mansfield.